Y él ha dicho: aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte. Algunos días después, Jesús se encontraba jugando en una terraza en lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaban con él cayó desde lo alto y murió. Y al ver lo ocurrido, los demás niños huyeron y Jesús se quedó solo. Y llegando allí los padres del niño muerto acusaban a Jesús de haberlo empujado y le llenaban de ultrajes. Saltó Jesús desde la terraza y fue a caer junto al cuerpo del niño muerto, y dando una gran voz le dijo: Zenón, porque tal era el nombre del niño. Cungüe Morelí. Levántate y di: ¿he sido yo quien te ha hecho caer? No, Señor. Tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los que estaban presentes se quedaron estupefactos. Y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro acontecido y adoraron a Jesús. Este niño que nos mira es Jesús de Nazaret. Y esta escena que acaban de presenciar, como nadie ha visto hasta esta misma noche, debió ocurrir hacia el año 8 de nuestra era. Se narra así en unos documentos que muchos estudiosos consideran un auténtico quinto evangelio, que fue hallado en 1945 dentro de unas vasijas herméticamente cerradas en las cercanías de un pueblito llamado Nag Hammadi, en Egipto. Son todo un tesoro de la arqueología. Sin embargo, durante estos últimos 60 años prácticamente no han salido de la mesa de los estudiosos, de los laboratorios y de las personas que realmente las han mantenido casi en secreto. Me refiero a que el gran público, ustedes, nosotros, no hemos podido saber qué se encierra ahí. Y yo quería ofrecerles algo nuevo, verlos por vez primera, ver los apócrifos. Apócrifo proviene del término griego apócrifo, significa oculto, secreto, y esto es lo que nos revela, un material que permaneció arrumbado a un lado, prohibido, aniquilado en ocasiones. Muchos de los seguidores que escribían estos textos muy cercanos a la vida de Jesús fueron prácticamente borrados de la faz de la tierra. Pero esos documentos aguantaron y durante más de 1500 años permanecieron en silencio para ser revelados, por ejemplo, esta noche. Un Jesús niño con poderes, un Jesús niño del que no sabemos prácticamente nada. Quizá pretendían llenar las enormes lagunas que existen en torno a la biografía del hombre más importante de todos los tiempos. Antes de nada, y más en esta noche tan especial, yo me considero un apasionado de la figura de Jesús, pero como periodista y como curioso me he preguntado muchas veces ¿por qué ese desconocimiento? ¿Cómo es posible que solo sepamos pequeñas cosas del nacimiento y después de la vida pública? El intervalo, el paréntesis son 30 años. Demasiado tiempo, ¿no creen? Demasiado tiempo de absoluta oscuridad. Mucho se ha hablado y mucho se ha escrito de los años perdidos de Jesús. ¿Dónde pudo estar? ¿Con quién? ¿De dónde aprendió, si es que aprendió, ese mensaje revolucionario a contracorriente? En un tiempo de sangre, él predicaba otra cosa que fue convirtiéndose en una religión oficial. Y esa religión, precisamente el cristianismo, fue condenando algunos textos. Y en cierto momento de la historia, en los primeros siglos de nuestra era, se decide en una balanza qué es sagrado, qué es revelado, qué cuenta realmente lo que ocurrió y qué es apócrifo, condenado, perseguido. En el material, digámoslo así, adoptado y aceptado por todos, tenemos esas 4 crónicas de reporteros destacados de aquel tiempo: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los evangelios canónicos. Pero muy poca gente sabe, lo descubrirá hoy, que hay mucho más material secreto, material apócrifo, escondido, material que nos revela cosas que otros textos nos birlaron, nos robaron, y queremos saber, evidentemente. Es muy curioso, yo me he hecho muchas veces la pregunta, ¿cómo es posible que hoy en el siglo XXI la informática, la genética, nos aporte mucha más realidad y mucho más conocimiento, por ejemplo, de figuras como los faraones y sus momias? ¿Cómo es posible que sepamos al detalle de qué murió una persona que vivió muchísimo antes de Jesús? Quizá esta noche aprendamos y quizá esta noche sepamos algo más. Les aseguro que ese es mi único objetivo. Precisamente esta noche, con la arqueología, con la religión, con la historia, con los documentos y con el periodismo, vamos a intentar componer el puzzle
asombrándonos de lo que cuentan estos documentos. ¿Les suena el Evangelio de María Magdalena? ¿El Evangelio de Pedro? ¿El Evangelio del pseudo Tomás, que por ejemplo cuenta las extrañas hazañas de un niño con poderes que era Jesús de Nazaret? ¿Por qué todo esto no se cuenta, si son documentos reales? Vamos a descubrirlo y vamos a intentar imaginar cómo un grupo de personas que estoy seguro que creían que tenían la verdad, una verdad sagrada, la ocultaron. Durante 1500 años, como digo, ahí permaneció, esperando quizá este mismo momento, el momento en que abrimos el expediente más misterioso de todos los tiempos, el gran enigma de los últimos 2000 años, el otro Jesús. Y hemos querido trasladarnos al siglo I para intentar viajar en el tiempo y descubrir la clave, las últimas claves de estos textos tan polémicos. Hay estudiosos que llevan toda la vida investigando. Uno de ellos, el catedrático de la Universidad Complutense, Antonio Piñero. Antonio, bienvenido. Hola. Es un placer que estés aquí esta noche tan mágica y tan especial, porque he leído en alguna de tus obras que harán falta muchos años para saber todos los misterios que se ocultan en documentos como los que están ahí mismo. Pues efectivamente, mira, aquí tenemos una reproducción de lo que es probablemente uno de los libros más importantes que se hayan descubierto de la antigüedad en el siglo XX. Siempre se ha dicho que los manuscritos del Mar Muerto es lo más importante que se ha descubierto, pero bueno, eso es probablemente para el judaísmo. Para el cristianismo son las obras que están aquí, que son los documentos, aproximadamente 50 tratados, de los cuales desconocíamos casi todo, y de ellos el más importante pues es el famoso Evangelio de Tomás, y está aquí dentro. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja que es la reproducción precisamente de ese Evangelio, y donde podemos leer algunos de posiblemente palabras que quizás fueran de Jesús. Ese Evangelio de Tomás, quédense con el nombre porque va a ser importantísimo a lo largo de este viaje en busca de la otra cara o el lado oculto de Jesús. Dicen que puede ser el quinto Evangelio. Se llegó a decir que eran palabras reales que él dijo, 114 frases. Bueno, se discute mucho, llevamos pues 40, 50 años dándole vueltas a ver si realmente el Evangelio tiene palabras reales de Jesús. Mi opinión es que probablemente algunas sí, pero no muchas. A lo mejor reales hay 3 o 4 aproximadamente, pero todo el conjunto es buenísimo porque por otra vía nos confirma palabras reales de Jesús que tenemos quizás en una forma más pura en los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas. Entonces es un tesoro precioso, primero por la confirmación y segundo por la posibilidad, primero, de que haya enseñanzas secretas auténticas de Jesús, que yo creo que hubo algunos. Y no porque lo diga el Evangelio de Tomás, sino porque el mismo Evangelio sagrado canónico de Marcos dice en el capítulo 4 que Jesús cogía a sus discípulos, los ponía aparte y a ellos aparte les enseñaba los misterios del reino de Dios. Pues es posible que el Evangelio de Tomás sea un reflejo de esa otra parte, de esa enseñanza esotérica. Yo no estoy seguro que sea totalmente tal cual salió de la boca de Jesús, pero algunas sí. ¿Por qué? ¿Por qué escondieron todo esto como si fuera una joya? ¿Realmente lo era? ¿Realmente contaba alguna cosa que no debía ser sabida? Pues sí, yo creo que sí. Hay dos teorías. A la verdad, los manuscritos no nos dicen exactamente, pues no, me ocultaron por esto o por lo otro. Hemos pensado dos cosas. Primero, que se trataba de una comunidad de monjes que estaban allí en el desierto, cerca del Nilo, ciertamente, pero en el desierto, y que tenían una parte de su biblioteca que era como un poquito heterodoxa, y que hubo en algún momento que el obispo local o el obispo de Alejandría ordenó que esos evangelios o escritos fueran apartados de la circulación, y ellos pues lo metieron rápidamente en una vasija y lo escondieron. Y hay otro que dice
que había un editor, digamos un librero, que tenía además su encadernación, que había hecho 13 o 14 libros con estas doctrinas secretas de Jesús y otras parecidas. Y entonces, que también temiendo una cierta persecución y el negocio que se le podía ir abajo, que lo metió el librero dentro de la vasija y que dijo, bueno, pues después cuando pase la tormenta ya los buscaré. Sea una o sea otra, lo cierto es que aquel que los ocultó aquí sabía que era un tesoro, y si era un tesoro para él, para nosotros es todavía mucho más impresionante, porque nos descubre una gran vía de interpretación del cristianismo, una parte cercana a Jesús y otra parte más cercana a lo que es el cristianismo probablemente de finales del siglo I y sobre todo del siglo